que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor, estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos nuestros pecados para celebrar con un corazón purificado los sagrados misterios del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Celebrando el domingo, el día de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, glorifiquemos juntos al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la antigüedad, los leprosos vivían marginados de la sociedad, y el apóstol nos exhorta a hacer todo por el bien común sin buscar el interés personal. Escuchemos. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos, se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dura su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Respondemos: me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten los jubilosos, los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando el interés personal, sino el del mayor número, para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El principio de todos los males está en la falta de adhesión a Cristo. El leproso fue curado porque confió plenamente en el Mesías, el Señor. Cantando el Aleluya, celebremos este día que podemos escuchar la palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un leproso se acercó a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y él quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, en este caminar del tiempo durante el año, que justamente se va ahora el próximo miércoles a interrumpir para comenzar el tiempo de Cuaresma, venimos siguiendo los pasos de Jesús, venimos tratando de encontrar, descubrirlo, redescubrirlo de la mano del evangelista Marcos. Y en ese sentido, San Marcos es un maestro, porque nos va mostrando poco a poco quién es Jesús, que a través no solo de lo que dice, sino en Marcos sobre todo de lo que hace. En Marcos, en este evangelio, encontramos pocas palabras de Jesús, no encontramos grandes discursos o grandes sermones como en el caso de Mateo o de Juan, pero sí lo vemos obrar. Y los gestos de Jesús son tan valiosos como sus palabras. Nos hablan, nos dicen algo. Y así como atendemos cuando escuchamos una enseñanza de Jesús, también nuestro corazón se tiene que abrir cuando contemplamos lo que Él hace.
Porque lo que Él hace no está hecho solamente a esta o aquella persona que vivió hace más de 2000 años allá en Galilea. Lo que Jesús hace lo sigue haciendo y lo quiere hacer hoy con nosotros. Por eso mirar lo que hace Jesús es también mirarlo con la fe que nos permita obrar, que le permitan obrar en nuestra vida a Él. Hoy se nos presenta esta escena de la curación de un leproso. Es un relato corto, sencillo, pero que está lleno de significados. En primero que Marcos no nos dice dónde sucede. Las anteriores curaciones pasaban en Cafarnaún, en la casa de Pedro, pero de pronto aquí se le acerca un leproso a Jesús, no dice dónde. Es como que de alguna manera, al sacarle el lugar y el momento, Marcos quisiera mostrarlo como universal, como algo que puede sucedernos y debe sucedernos a todos. El segundo detalle es de qué tipo de curación. Fíjense que en ningún momento se habla en el relato de curar o de sanar. El leproso habla de ser purificado. Jesús le dice, Selí, queda limpio. Se habla de limpieza, de purificación, no de sanación. A pesar de que, como bien sabemos, la lepra es una enfermedad. Y la explicación un poco de esto la encontramos en la primera lectura del libro del Levítico, donde se nos dice qué significaba la lepra para el pueblo de Israel. Y es muy interesante lo que implicaba esa enfermedad para la persona que la tenía y para la comunidad. Y nos trae resonancias muy actuales, ¿no? Nosotros podemos hoy médicamente decir que es lepra y que es un simple sarpullido o cualquiera de las otras enfermedades de la piel que existen. En esa época no. Lo que sí se sabía, que cuando alguien adquiría la lepra no había cómo curarla. Y lo único que quedaba era aislar a esa persona para que no contagie a otras. No había conocimiento verdadero de la enfermedad y entonces tenían que ir al sacerdote. El sacerdote un poco era como el médico también de las comunidades, y el sacerdote, que ha representado en Aarón, determinaba si la persona estaba limpia o estaba con lepra. Y dice el libro de Levítico, si aparece una mancha, dice, si aparece en la piel de la persona una hinchazón, una erupción o una mancha brillante que hacen previsible un caso de lepra, llévala ante el sacerdote y él dirá si es leproso o no. Porque era él el que tenía que decir. Y si era leproso, fíjense cómo sigue, deberá andar sin afeitarse, con el pelo largo, vivir en la afuera del pueblo, y si alguien se le acerca, gritarle, soy leproso, soy leproso. Fíjense toda la carga que tiene la enfermedad. No solo la enfermedad del cuerpo, sino cómo deja a la persona aislada. No se podía hacer otra cosa en ese momento. Si no era lepra, porque la lepra era incurable, y si la mancha desaparecía, tenía que volver el hombre al sacerdote para que el sacerdote lo declare limpio, y presentando una ofrenda en el templo, directamente se lo incorpore a la comunidad. Es lo que le manda Jesús que haga el leproso al final de la curación. Ve, preséntate al sacerdote con la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio de que estás limpio, para que vean que ya estás curado de esta enfermedad. Pero fíjense por eso no hay un lugar, los leprosos vivían a las afueras, marginados, pero en el más directo sentido de la palabra, en los márgenes de la ciudad, fuera de la ciudad. Y no podían acercarse, ni nadie se les podía acercar. La gente buena les dejaba la comida ahí cerca para que ellos pudieran comer algo. Y esto se mantuvo durante muchos años, ¿no? ¿Se acuerdan los leprosarios o las islas donde los pueblos mandaban a los leprosos a que vivieran ahí hasta que mueran? Fíjense toda la carga, entonces, decimos que tiene esta enfermedad. Es una enfermedad sin salida. Quien la tiene ya no tiene esperanza, y es una enfermedad que te separa de los otros, que es lo más importante que tenemos, y seguro que todos hemos sentido, ¿no? Esto de no poder estar a veces con quienes amamos por cuidarlos.
estar separado del otro, el hombre que es un ser que necesita del otro, es algo muy duro. Pero hay un tercer elemento, y es que el leproso, al ser impuro, tampoco puede acercarse al templo ni a la sinagoga, porque no se le permite acercarse a Dios. La enfermedad y el pecado muchas veces en la antigüedad eran vistas como una misma cosa. Y entonces este hombre está, fíjense, marginado de los hermanos de la comunidad, marginado de la vida social y marginado de Dios. Es tremenda la situación. Y lo peor es que si verdaderamente es lepra, no hay solución. No hay manera de salir de ahí. Hay que seguir viviendo así hasta morirse, aislado, separado, sin Dios. Y por eso esta enfermedad siempre ha representado el mal, no solo físico, sino también el mal moral, espiritual y todo tipo de mal que pueda haber en el corazón humano, en lo interior del hombre, en la existencia del hombre, no solo en su cuerpo. Porque digamos la verdad, es lo que produce el mal en nosotros. Cualquier tipo de mal, el pecado, cualquier pecado nos aísla, corta nuestra relación con Dios, corta nuestra relación con el otro. Y lo primero que hace el hombre es, o lo que hacen los demás es separar, aislar, expulsar. Ese no tiene ya que estar. O nosotros mismos nos autoexpulsamos. Piensen en cuántas veces nuestros pecados, nuestras faltas contra los demás, lo que han ido haciendo es ir dejándonos solos, cortando relaciones con otros, dejándonos sin vínculos. ¿Cuántas veces nuestra propia tibieza, falta de fe, nuestra desesperanza, nuestro orgullo o nuestra tristeza nos han ido alejando de los otros y de Dios? ¿Cuántas veces el pecado cometido y que seguramente nos ha dolido también nos ha hecho sentirnos como este leproso, impuro, incapaz de estar en la presencia de Dios, y nos ha alejado de su amor, de su misericordia, y nos ha impedido seguir el camino que veníamos haciendo en la fe? Por eso es tan fuerte el signo de esta enfermedad y Marcos le da tanta importancia. Ahora veamos qué sucede. Primero, el leproso se acerca a Jesús. Fíjense qué gesto. Parece lógico, ¿no? Para que te cure te tienes que acercar. Pero en este caso estaba prohibido acercarse a la gente. Y hace un gesto como muy valiente de decir, pero a este hombre sí me voy a acercar porque él puede curarme. Aunque no pueda acercarme a nadie, aunque no pueda ayudarme nadie, aunque tenga que alejarme de todos como única opción, a este hombre sí puedo ir. Cae de rodillas o cae postrado, dice el texto. Nosotros estamos acostumbrados a rezar o a pedir de rodillas. En la antigüedad no, se oraba de pie. Cuando uno se arrodillaba o se postraba, era un gesto de extrema humildad, de extrema rendimiento. Y entonces al caer de rodillas pone todo humildemente se pone de frente a Jesús. Se acerca a Jesús con confianza y humildad, primer momento. Y segundo, las palabras llenas de fe. Si tú quieres, puedes purificarme. Si tú quieres. Si tú quieres. Fíjense, nos pone en la voluntad y en el amor de Jesús la sanación. Y Jesús, mirándolo con compasión, dice el Evangelio, extendió la mano, lo tocó y dijo, sí lo quiero, queda limpio. El gesto de Jesús también es sorprendente. Jesús puede curar y ha curado, como ustedes ven en el Evangelio, de muchas maneras, incluso a la distancia, ¿no? Como al hijo del centurión que lo curó simplemente diciendo, vete a tu casa, ya estás sanado. Podía hacer lo mismo con el leproso, justamente con él, que no se podía tocar según prescribía la ley de Moisés. Pero Jesús hace este gesto también valiente de extender la mano y tocarlo. Y lejos de que Jesús quede contagiado o enfermo, es el otro el que queda purificado, el que queda limpio. Lo quiero, queda limpio. Y al instante la lepra desapareció, dice el texto. Fíjense, ¿no? En vez de Jesús quedar contaminado, en vez de que el otro le pase a Jesús su enfermedad,
Jesús le pasa la salud al que lo necesitaba. Ese intercambio que se da porque él se acerca a Jesús, porque Jesús extiende la mano para tocarlo. No le hace asco a la lepra, digamos, y lo toca. Toca ahí donde no se puede tocar, donde nadie quiere llegar, donde hay que huir, donde nadie quiere estar, lo que hay que evitar. Bueno, eso a Jesús no lo afecta, sino que él se llega hasta ese lugar. Y luego este hombre tiene que reincorporarse a la comunidad, volver a su vida. De eso se trata, volver a tener sus vínculos, volver a vincularse con Dios y con los demás, porque se está libre de la lepra. Pero el hombre desobedece. Hay algo raro acá. Jesús no quiere que se sepan sus milagros para que no lo confundan con un milagrero, un curandero, de esos que andan vendiendo milagros por ahí. Él quiere mostrarnos que trae la salvación. Pero este hombre no hace caso y dice, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo y contaba lo sucedido a todos. Ese es también un signo de nuestra liberación. Cuando Jesús viene, cuando sucede esto en nuestra vida, que humildemente nos animamos a ponernos de frente al Señor, diciendo, aunque nadie pueda, Él sí puede. Y cuando Él nos toca, sin tener miedo de lo que pase, de lo que somos o de cómo estamos, y cuando se produce eso que se sana, se limpia y se purifica, uno no se lo guarda, sino que lo proclama. Le habla a otros de lo bueno que Dios ha hecho con uno, las maravillas que Dios ha obrado en la propia vida, no porque lo he leído en un libro, ni siquiera porque lo he leído en la Biblia, porque lo leo, los conozco en mi existencia. Y eso se llama evangelizar, proclamar la buena noticia. No es con decirle a los demás, háganse cristianos, crean en el credo, o hagan los 10 mandamientos, sino proclamar la buena noticia de Jesús que renueva la vida. Termina el Evangelio. Dice, tanta gente buscaba a Jesús que no podía entrar en ningún pueblo, sino que se quedaba en lugares desiertos y la gente iba a él de todas partes, acudían a él. Se quedaba afuera. Fíjense qué gesto, ¿no? Ahora Jesús de alguna manera vive la vida del leproso. No puede entrar a las ciudades, pero por la cantidad de gente. Qué detalle, ¿no? Jesús siempre asume o como que se lleva en sus hombros nuestra fragilidad, nuestro dolor, hace propio lo nuestro. Por eso también ahora está afuera, como antes el leproso estaba afuera, ahora Jesús también se queda afuera, en los márgenes, donde tal vez están los que más lo necesitan. Todo esto, por eso decíamos, no es algo que pasa en el pasado, sino algo que debe transformar nuestra vida. San Pablo nos habla hermosamente, ¿no? Ese Pablo, cuando ha sido tocado por Dios, fíjense qué dice al final: hagan como yo, que quiero ayudar y complacer a todo en todas las cosas, no buscándome a mí mismo, sino para que el mayor número de hermanos alcancen la salvación. Esa salvación que está en la mano y en el amor de Cristo. Que así sea. Renovamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo En el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Poniendo nuestra confianza en el Señor, le presentamos nuestras humildes peticiones. A cada intercesión respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que demos nuevo vigor a nuestra fe con una firme confianza que el amor de Cristo purifica de toda impureza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que renovemos el compromiso de anunciar los caminos del reino de Dios con verdadero impulso evangélico. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestra adhesión a las enseñanzas de Jesús
Conservemos los valores cristianos defendiendo la doctrina de la vida que se gesta en el seno materno. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que crezcamos en la roca firme de la verdad del Evangelio y las complejas situaciones de la vida contemporánea, esté siempre iluminada por nuestra actitud cristiana. Oremos. Te lo pedimos, Señor. En silencio, invocamos a Dios nuestro Señor por cada una de nuestras intenciones personales y familiares. Nosotros lo hacemos por todos nuestros hermanos que están enfermos, por los que sufren en su cuerpo y en su alma. Pedimos por las personas que cuidan de los enfermos, por los que trabajan en los centros de salud. Oremos también por las intenciones de todas nuestras comunidades parroquiales, escolares, de servicio. Intenciones de la misa. En acción de gracias, en el cumpleaños 51 del matrimonio Daniel Ponce y Estela Mari Romano. En el aniversario de matrimonio de Daniel Antonio Tapia y Elena Alicia Herrera de la provincia de Mendoza. En el cumpleaños de Silvia del Valle Rojas. En el cumpleaños de Jorge Orlando Lescano y Rosita y Manuel Godoy. Al Señor de la Salud, por el niño Juan Pablo Ramírez, Sigmund Edvalger, Florencia Agustina Pavón, Samuel Rufino Quiroga y familia. Por Martina, Florencia, Pedro Argañarás y Tito, Fabián, Valentina, Pablo Moreno, Mónica, Raúl, José, Máximo, Sofía y Barto. Por el eterno descanso de nuestros hermanos fallecidos recientemente, Lina López, Héctor Miguel Guerrero, Lorenzo Martín Zapata, Germán Ríos, Agustina Vélez, José Félix Cajal, Mario Alberto Morales, María Rosa Costilla. Padre Julio Albornoz, Josefa Graciela Álvarez, Rosario de Brandán, Ruth de Ramasco, Mario Delgado, Augusto Soria, Sara, Mecha y Soledad, Beatriz Usandi Varas, María Esther Bellomío. En el aniversario de su fallecimiento, capitán del ejército argentino Héctor Cáceres, muerto en combate en el año 1975, José María Peral, Jerónimo Soria, reverendo padre José Andrés Castilla en su 4º aniversario, Adolfo Lescano, Félix Aput, Matilde y Nené Monayer, Agustín Alberto y Agustín Adolfo Motti, María Francisca Ladeto, Sor María Julia Beltrán, Manuel, Laurencio, Ramona, María y Raúl y Elena Quiroga, Benicia Maza, Pedro Diosque, Miguel Jiménez y Raúl Naranjo. Padre Benigno Roble y Padre Daniel Toledo. Por todas las intenciones que hemos presentado ante el altar del Señor en este día, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que estás entre nosotros y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos los dones del pan y del vino para el sacrificio de la nueva alianza y cantamos: recibe, oh Dios. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada que luego a ti inmolada
hacer en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda nos purifique y nos renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos nuestro corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es nuestro deber alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y en todas las circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos siempre la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado por nosotros. Por eso, con todos los ángeles y los santos, proclamamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos
nuestro obispo auxiliar Roberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superación por la caridad. También acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, mente por los cuales que te Daniel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos Cirilo y Metodio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza que nos da sabernos hijos de Dios, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y de nuestros hijos, paz. Ayudados por tu misericordia, que vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, les dejo paz, les doy mi paz. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tus promesas, concédele siempre paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, que estás presente en la Sagrada Eucaristía, tú eres el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que mi corazón no se desaliente y que cada día mi obrar sea para la gloria de Dios. No pudiendo recibirte sacramentalmente, Señor, te invoco espiritualmente a través de esta plegaria. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. Mientras aguardo la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en mi espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, Señor, espero en ti, te amo, Dios y Señor mío. Amén. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración al Señor de la salud. Al Señor de la salud le pedimos desde nuestras dudas, temores y cansancio y debilidades, nos acerquemos con fe a invocarlo. Ven en este día, Señor de la salud, a fortalecer lo que está débil, sanar lo que está enfermo, que tu divina gracia nos transforme y mi corazón se convierta para recibir tu misericordia. Dulce Jesús, que eres el autor de la vida, y en tus manos está la salud de los hombres, no rechaces mi humilde plegaria. Señor, que en los días de tu vida mortal sanaste a cuantos enfermos te invocaron con fe y confianza. Animado con tales sentimientos, vengo a pedirte, concedas la salud a nuestros hermanos enfermos, a fin de que experimentando una vez más tu paternal amor, te sirvan en adelante con más fidelidad y constancia. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Virgen Santísima, tú que eres la salud de los enfermos, intercede ante tu Hijo por la salud de los enfermos de este día y de esta hora, que con filial confianza imploran tu maternal intercesión. Amén. Líbranos de todo mal, Señor Dios de la salud. Antes de impartir la bendición final y despedirnos orando y cantando a la Virgen, en primer lugar transmitirles el saludo de nuestros obispos, Carlos y Roberto. Ellos están ahora en la convivencia de verano que hacemos los formadores y seminaristas en nuestra casa en Tacanas, a 10 kilómetros de San Pedro de Colalao. Ahí él va a compartir estos días con los muchachos, y entonces aprovecho para pedirles para que recen, ofrezcan por las vocaciones sacerdotales de nuestra querida diócesis. En segundo lugar, Monseñor Carlos me pide que les recuerde que este miércoles comienza la Cuaresma. Es el miércoles de ceniza. La misa se va a celebrar con protocolos adecuados a este acontecimiento en todas las parroquias. Ustedes averigüen en su parroquia, en su capilla. Y además, recordarles que la misa del miércoles de ceniza no es de precepto. Lo que es de precepto es el ayuno y la abstinencia en ese día para todas las personas sanas y menores de 70 años, ¿sí? Consiste en tomar solo una comida fuerte al día y de tener este espíritu de ofrecimiento y empezar con entusiasmo la Cuaresma. No es un tiempo solo de tristeza, sino de esto que hemos visto hoy en el Evangelio, de dejar que Jesús nos toque y purifique nuestro corazón para renovarnos en la Pascua. Vamos a recibir ahora entonces la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, qué maravilloso resulta cantar a María, nuestra Madre, acompañado con la melodía de siglos que nuestros hermanos le cantaron a Nuestra Señora. Por eso en este domingo le decimos: Salve Regina, Mater Misericordiae. Salve Regina, Mater Misericordiae, vitam dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii, a ti suspiramus, gementes et flentes, in a lagrimanum bace. Eia ergo, advocata nostra, ilios tuos, misericordes oscuros, a nos converte. E Jesús benedictus
auxilium postere. Oh, clemens, oh, pia, oh, dulcis Virgo María. Hermanos en la fe, que nuestra adhesión plena a Cristo Jesús nos libere de toda impureza. Que el Sagrado Espíritu Santo infunda amor en nuestro corazón con el fuego de su divino amor que renueva todas las cosas. Por eso decimos: Jesucristo, Señor del tiempo y de la historia, te necesitamos. Nuestra Señora de la Merced, patrona de la Arquidiócesis de Tucumán y generala del Ejército Argentino, ruega por nosotros. Amigos, Canal 10 de Tucumán transmitió la Santa Misa